Hola otra vez. Seguimos con un capítulo más con esta nuestra ley de violencia de género. Seguimos por donde lo dejamos. Título cuarto. Tutela penal. Artículo 33. Suspensión de penas. El párrafo segundo del apartado 1 sexto del artículo 83 del Código Penal en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003 queda redactado de la forma siguiente. Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el juez o tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas primera, segunda y quinta de este apartado. Artículo 34. Comisión de delitos durante el periodo de suspensión de la pena. El apartado 3 del artículo 84 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente. Tercero, en el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de las obligaciones o deberes previstos en las reglas primera, segunda y quinta del apartado 1 del artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena. Artículo 35. Sustitución de penas. El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente. En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión solo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el juez o tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas primera y segunda del apartado 1 del artículo 83 de este Código. Artículo 36. Protección contra las lesiones. Se modifica el artículo 148 del Código Penal, que queda redactado de la siguiente forma. Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido. Primero, si en la agresión se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del lesionado. Segundo, si se hubiera mediado ensañamiento o alevosía. Tercero, si la víctima fuere menor de 12 años o incapaz. Cuarto, si la víctima hubiere sido esposa o mujer que hubiera estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Quinto, si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Artículo 37. Protección contra los malos tratos. El artículo 153 del Código Penal queda redactado como sigue. Primero, el que por cualquier medio o procedimiento causare otro menoscabo. Primero, el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días. Y en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años. Así como cuando el juez o tribunal lo estime adecuado, al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años.
Segundo, si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de 3 meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Y en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a 3 años, así como cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años. Tercero, las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código, o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Artículo 38. Protección contra las amenazas. Se añaden 3 apartados numerados como 4, 5 y 6 al artículo 171 del Código Penal, que tendrán la siguiente redacción. Cuarto, el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Quinto, el que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de 3 meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años, así como cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3 años. Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5 en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. Sexto, no obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Artículo 39. Protección contra las coacciones. El contenido actual del artículo 172 del Código Penal queda numerado como apartado 1 y se añade un apartado 2 a dicho artículo con la siguiente redacción. Segundo, el que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia será castigado con la pena de prisión de 6 meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Y en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a 3 años, así como cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años.
Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Artículo 40. Quebrantamiento de condena. Se modifica el artículo 468 del Código Penal, que queda redactado de la siguiente forma. Primero, los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de libertad y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. Segundo, se impondrá en todo caso la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2. Artículo 41. Protección contra las vejaciones leves. El artículo 620 del Código Penal queda redactado como sigue. Serán castigados con la pena de multa de 10 a 20 días. Primero, los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos o lo saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo en el que el hecho sea constitutivo de delito. Segundo, los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. Los hechos descritos en los dos números anteriores solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. En los supuestos del número segundo de este artículo, cuando el ofendido fuere a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será de localización permanente de 4 a 8 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 10 días. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para la persecución de las injurias. Artículo 42. Administración penitenciaria. Primero, la Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. Segundo, las juntas de tratamiento valorarán en las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior. Y lo dejamos por aquí. Seguiremos la semana que viene, o probablemente el jueves. Y nada más que recordaros que estéis atentos mañana por la noche, es decir, el sábado por la noche, para que básicamente veáis lo que voy a subir, que va a ser un vídeo, que espero que pueda ser una serie, en la que básicamente voy a contar una historia y voy a enseñaros cómo se cuenta una historia desde el punto de vista desde el punto de vista así, desde el método a ciegas, o como también lo suelen llamar, el método brújula, para escritores, principalmente, o para guionistas o gente de arte dramático. Vale igual. En cualquier caso, no os suscribáis, no comentéis, no le deis a like y por supuesto no compartáis este vídeo. Nunca sé qué decir en esta frase y me temo que va a quedar así. Es que... qué pereza. Que venga el meteorito ya. Esa va a ser la frase a partir de ahora. Que venga el meteorito. Hala. Sed felices.